Pero no hay nada que hace el servicio civil que no comenzó como un orden del gobierno. En un momento determinado el gobierno dio la orden. Y no puede haber nada en el servicio civil que no fue en algún momento una orden del gobierno. Si vigilamos bien nuestra autodirección, no vamos a tener nunca problema con el servicio civil. Pero ¿qué sucede? La carne es el lugar donde se establecen los hábitos, es el lugar donde se establecen los vicios, es el lugar donde se establece. La palabra vicio es el hábito malo. El hábito no tiene que ser malo. El hábito bueno es una virtud, pero cuando es malo es un vicio. El régimen psicofisiológico fue establecido para desarrollar un conjunto de hábitos buenos que nos capacita para actuar diariamente, correctamente, sin tener que dedicar la mente a eso y estar libre para atender otra cosa más importante. Pero el pecado somete la conducta a través de las pasiones y apetencias desenfrenadas, somete la conducta a las pasiones y las apetencias y no al gobierno. Y entonces la conducta que se desarrolla a partir de las pasiones desenfrenadas, desarrolla en vez de hábitos. Cuando estamos actuando para el gobierno, desarrollamos hábitos positivos, virtudes. Pero cuando estamos actuando bajo las pasiones desenfrenadas, desarrollamos vicios. Y entonces a partir de este momento empezamos a actuar diariamente a partir de estos vicios y no a partir de la conciencia, no a partir de la inteligencia, no en partir de la información, no en partir de la afectividad, los valores que nuestra afectividad nos da, no a partir de una elección limpia, una elección acertada. Llegamos a tener una vida caótica, una conducta caótica. Dice Pablo, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Hay una intención espiritual en Dios que Él está persiguiendo conmigo cuando a través de su ley Él quiere relacionarme con mi prójimo y relacionarme con el mundo que ha creado de una forma para que se cumplan los propósitos santos y buenos y benéficos que Él persigue. Hay una intención espiritual en Dios a través de eso. Pero yo soy carnal, no me gobierno. Mi gobierno, mi interés está ahí, mi afectividad está ahí, mi voluntad está ahí. Pero mis pasiones desordenadas han tomado control de mí, han desarrollado vicios en mí. Actúo a partir de ellos y no a partir del gobierno que Dios puso en mí. Soy hombre carnal vendido al pecado. Dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Y por qué no lo entiende? Cuando nosotros actuamos a partir de nuestro entendimiento, lo entendemos. ¿No es así? Lo que hacemos a partir de nuestro entendimiento lo entendemos. Pero cuando no entendemos, ¿por qué? Porque actuamos no a partir del entendimiento, sino a partir de una fuerza que nos proyecta. Entonces, lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero. Así que no hace lo que entiende, ni tampoco hace lo que quiere. El sistema civil se ha convertido en gobierno. Le está proyectando en su conducta. El entendimiento está ahí sin entender. ¿Por qué está produciéndose esa? ¿Por qué está produciéndose esa conducta si yo no lo sanciono?
¿Y por qué está por usted de esa conducta? Dice la voluntad. ¿Y por qué esa conducta se está produciendo si yo no lo determiné así? Y dice el corazón. ¿Y por qué se está proyectándose esa conducta si yo no lo quiero? Así que la persona haya que está teniendo una conducta en su vida que no entiende, porque la inteligencia no tiene participación, no quiere, porque la afectividad no tiene participación, y no puede frenarlo porque la voluntad está anulada. Entonces dice en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena, de manera que ya no soy yo. Bueno, ¿qué quiere decir ya no soy yo? Que ya no es mi gobierno, ya no es mi gobierno que está mandando, sino hay lo que debía ser la administración auxiliar se ha convertido en el gobierno. Ya no soy yo. Entonces dice, versículo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué no mora el bien en mi carne? Porque mi carne está sublevada y viciada. Mi carne está sublevada y mi carne está viciada, y en mi carne no mora el bien. Porque en ese estado sublevado y viciado no puedo yo actuar bien. Entonces dice, yo sé que en mí, eso en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley, donde en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva, ¿qué cosa? Cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que el hombre carnal es un hombre cautivo. Es un hombre en la cual el gobierno que Dios ha puesto en él para gobernar su conducta ha caído bajo el dominio de lo que debía ser el régimen auxiliar y se ha convertido en el gobernante, en la cual el gobernante es cautivo de lo que debía ser el servicio civil, y el hombre es cautivo de su propia naturaleza. No dice, lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Lo que mi gobierno me dice que es lo correcto, lo tengo aquí en la mente, pero a la hora de conducta, el servicio civil me obliga a proyectarme de otra forma. Ahora yo le quiero hacer una pregunta en este momento. ¿Eso es la descripción de un hijo de Dios? ¿Eso es la descripción de un cristiano? ¿Esa es la descripción de una persona que ha recibido el Espíritu Santo? ¿Esa es la descripción de una persona que Dios ha salvado? ¿Cómo es posible que pueda haber teólogos y pueda haber predicadores y puede haber maestros de la Biblia
que enseña que Pablo está hablando aquí de su condición como cristiano. Lo que Pablo en el capítulo 7 de Romanos está tratando de mostrar es cómo la ley de Moisés fue completamente inútil para resolver su problema. Él empieza demostrando cómo él murió a causa de la ley y cómo la ley de Moisés era impotente, demandada de él y no puede resolver su problema. Entonces, la angustiosa y agónica, el angustioso y agónico clamor que brota de su corazón en el versículo 24, no es de un cristiano, ni es de un hijo de Dios, ni es de un hombre salvado en Cristo Jesús, sino es de un hombre bajo la ley de Moisés que anhelaba agradar a Dios y no encontraba en el sistema mosaico los recursos que necesitaba para liberar a su alma, para volverlo un hombre espiritual. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me liberará de ese cuerpo de muerte? Y cuando él se refiere a su cuerpo de muerte, él está hablando de ese régimen psicofisiológico que debía haber sido auxiliar de su conciencia, pero se ha convertido en el gobernante de su conducta, que se le proyecta en contra de su conciencia. Y él quiere un poder capaz de liberarlo de esa fuerza. Y él está pidiendo un salvador sin saberlo. ¿Quién me librará? Está pidiendo un redentor sin comprenderlo. ¿Quién me librará? Está pidiendo un poder capaz de romper este dominio y liberar su alma. ¿Quién me librará? En el versículo 8, el apóstol Pablo habló de su actualidad. En el capítulo 8. El capítulo 8 comienza con la respuesta a la pregunta que él se planteó en su angustia. El capítulo 7 termina: ¿quién me liberará? Y el capítulo 8 empieza a decir: ¿quién me liberó? ¡Aleluya! Y todos esos teólogos y pastores y obreros, mal obreros, que están engañando y desviando porque en su mente está el deseo de eliminar su culpabilidad ante Dios y justificar y racionalizar toda la maestra que viene de adentro, los malos pensamientos, las predisposiciones maliciosas y las intenciones perniciosas que albergan en su alma y que las convierte en monstruos en la presencia de Dios, en los hijos de Dios, y quieren racionalizarlo, y para eso necesitan tergiversar la palabra de Dios. ¡Aleluya! Ahora, no en aquel tiempo cuando yo morí como niño, no en aquel tiempo cuando yo crecí bajo la ley, despertando a la ley de Dios y encontrando en mí un cautiverio espiritual en la cual yo puedo realizarme como hijo de Dios y como hombre libre. Ahora que yo me encontré con Cristo Jesús, ahora que yo evangelio de mi vida, ahora que el Espíritu Santo nació en mi corazón, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, porque ya no están subyugados, ya no son esclavos. Pueden decirle a la carne: vete, aleluya, porque soy libre, libre, libre en Cristo Jesús. Hay pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu.
Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado. Para malinterpretar la Biblia hay que fragmentarla. Y los que están interesados en fragmentar la Biblia son los monstruos que tienen cosas que esconder. Son los monstruos que se sienten aludidos cuando se habla de la santidad. Se sienten aludidos cuando se habla del pecado. Y para encubrir, permanecer pastores, pero librarse de sentirse aludido, empieza a urdir en su mente todo tipo de teoría para ser pastor y no ocuparse de la maestra que hay por dentro. Pero el apóstol Pablo terminó el capítulo 7 diciendo, ¿quién me librará? Y empieza el capítulo diciendo, me ha librado. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, ¿verdad? Ese fue lo que él quiso demostrar en el capítulo 7. Que la ley de Moisés era impotente. Entonces dice, lo que era imposible por la ley, pues lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. ¿Y por qué era débil? Por la carne, que es frente a la carne, ¿verdad? Frente a la fuerza que la carne está ejerciendo en la vida humana. La ley de Moisés se mostró débil, impotente, incapacitado. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿De qué manera Dios condenó el pecado en la carne? Porque estos pastores justifican el pecado en la carne. Dicen, tenemos que esperar a morir para liberarnos del pecado que está en la carne. Hasta que no nos moramos y nos liberamos de ese cuerpo, que nuestras almas están salvas ahora. Pero cuando Cristo viene y nos quita esa carne, es cuando vamos a ser liberados. Entonces ellos justifican el pecado en la carne. Ahora lo que tenemos que hacer es sobrellevarnos uno a otro. ¿Entiendes? Sobrellevarnos uno a otro en el amor de Cristo. Aunque estamos porque estamos todos en la carne es débil. Estamos todos en la carne es débil, la carne es imperfecta, la carne, ¿cómo se llama? Nadie es perfecto. No vaya usted a creer que alguien nadie es perfecto. Vamos a sobrellevarnos. Y vamos a sobrellevarnos, quiere decir, vamos a pasarnos la mano. Vamos a pasar la mano uno a otro. Entonces, una vez que establecen todas esas disposiciones en la iglesia, el que empieza, en vez de pasar la mano, a decir, mire, la Biblia dice, no ama, por favor. Este hermano debe orar a Dios, que Dios le dé más amor. ¿Entiendes? Que Dios le dé más amor, que ame. Porque amor se convierte en pasar la mano. Ahora, yo no quiero decir que nosotros no debemos sobrellevarnos, porque la Biblia dice que debemos sobrellevarnos. Pero sobrellevar y pasar la mano son dos cosas diferentes. Pero cuando se dice sobrellevar con el sentido de pasar la mano, se está ofendiendo a Dios. Nosotros sobrellevamos que nuestro bebé esté ensuciándose al nacer.
Lo sobrellevamos, pero si al año sigue ensuciándose, nosotros decimos, espérate un momentico. Sobrellevamos que se estamos orinando. Pero si después de X tiempo vemos que se sigue orinando, decimos, espérate un momentico, aquí hay algo. Y vamos corriendo para el médico, doctor, ¿qué es lo que le pasa a mi niño? Que tiene 12 años y se está orinando. Nosotros sobrellevamos a nuestros niños que está la mesa puesta y tenemos vecinos para invitar a sentarse y llega el chiquitico, coge el mantel, rácata y ala todo para el suelo y nosotros sobrellevamos. Pero si tiene 20 años, oiga, mire, yo le digo a usted que no. Ustedes saben por qué se ríen, porque dudan que iba a ser así. Es decir, es verdad que la Biblia nos llama a sobrellevarnos, pero hay límites dentro del cual se debe sobrellevar y límites dentro del cual no. Hay marcos dentro de los cuales se debe sobrellevar, pero fuera de esos marcos, no. Y entonces el mundo cristiano se divide en dos bandos. Los cristianos carnales se dividen en dos bandos. Los cristianos carnales en la iglesia se dividen en los consentidores y los permisivos, que pasan la mano a todo y va carro y careta y caretones y no ven nada malo. Y los legalistas que desde que la persona se para en la puerta le están midiendo la manga, le están midiendo la saya, le está chequeando de arriba para abajo en vez de abrazarlo en el amor de Cristo y enseñarlo lo que es el Evangelio. Entonces, ni los permisivos ni los legalistas son espirituales. Los espirituales tienen corazón de padre y de madre, que saben cuándo hay que simplemente coger el bebé y limpiarlo, y cuándo hay que darle pau pau. Sabe cuándo hay que sobrellevarlo cuando se está orinando, y cuando hay que buscar una solución. Sabe cuándo hay que simplemente sonreír, cuando abre el mantel y llevar todo para el suelo, y cuando hay que pararse y decir, no, puede ser. Y entonces hay que ser espirituales, porque el Espíritu es el que te da discernimiento, igual que el corazón de la madre del padre, el amor de la madre del padre le da el discernimiento para saber cuándo es una cosa y cuándo es otra. Y el que no es espiritual tiene un molde, y el molde es aceptarlo todo o rechazarlo todo. Pero donde hay molde no hay espiritualidad. Donde hay espiritualidad hay discernimiento, no molde. Donde hay espiritualidad hay sensibilidad, no molde. Y los cristianos no nacieron caídos del suelo prefabricados. No nacieron caídos del cielo prefabricados. Hay algunas iglesias que piensan que los cristianos son prefabricados y dejaron caer en el regazo de la iglesia grande. Pero lo que tenemos es acerca de la familia. Aleluya. Y la gente nacieron en la familia bebés. Y hay que sobrellevarlos y cuidarlos y formarlos
a través de todas las distintas etapas de su desarrollo hasta hacerlos hijos maduros en la familia de Dios. Y encontramos que eso es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Criar crías no es fácil. Pero dice el apóstol Pablo que en Cristo Jesús nosotros estamos en esta nueva vida que Cristo nos ha dado. Entonces dice, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando su en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. Entonces dice que Él condenó al pecado en la carne, lo desautoriza, lo desjustifica, establece una alternativa, y esa alternativa condena a cualquiera que sigue, porque si Él ha establecido una alternativa, el que sigue es porque quiere, porque Él ha hecho una alternativa. No es condenado a la persona que no tiene alternativa, pero la persona que tiene alternativa se queda culpable ante Dios. Si no opta por la alternativa, queda condenado ante Dios. Entonces, dice en el versículo 4, para que la justicia de la ley, ¿qué cosa? Es muy importante este versículo, ¿verdad? Porque hay muchas personas que ellos entienden que la libertad de la gracia es andar por la libre. Pero hay una palabra aquí que se llama cumplir. ¿Ah? Cumplir. Entonces, una persona convertir es una persona cumplidor. ¿Lo es así, hermano? Una persona convertida es una persona cumplidor. Nadie es convertido si tiene una mentalidad anárquica. Si es convertido, tiene una mentalidad cumplidor. Y eso lo entendemos bien en las colas. ¿La verdad? Todo el mundo entiende eso bien en la cola. Se hacen los tontos y los bobos cuando tiene que ver con lo espiritual. Pero cuando tenemos que ver con las cosas materiales, lo entendemos a la perfección. No hay ni un solo mongo en una cola. Porque los ladrillos que están en la pared, alguien tiene que cogerlo por la fuerza y ponerlo ahí. Porque esta mano del ¿cómo se llama? El albañil, en esa mano va la información. Esa mano va dirigida por la información. Esa mano va dirigida por el diseño. Esa mano va energizado por la fuerza biológica del organismo, y se apodera el ladrillo y lo coloca en el lugar donde va. Pero en una cola, cada persona se coloca a partir de ¿qué? A partir de la conciencia. Los ladrillos son colocados, pero en el mundo impersonal, cada persona tiene que colocarse a partir de la conciencia, informarse y actuar a partir de la valoración. Informarse, valorar, elegir y proyectarse de acuerdo con todo eso a partir del gobierno consciente que Dios ha puesto en él. Y si no es carnal, todo sale bien. Si no es un vicioso, si no es un patológico,
Si no es un vicioso, un patológico, un desenfrenado, la persona que no es desenfrenado, que no es un compulsivo, no es un vicioso, llega a la cola y sabe que hay un orden, que hay una organización, que hay una sistematización, que el orden tiene, la cola tiene un sentido específico y llega y dice, el último. Porque llega con la disposición de qué? De cumplir. El último. Y cuando todo el mundo llega con la disposición de cumplir, la cola se hace como maravillosamente. Todo el mundo es atendido. La razón por la cual la cola fue organizada se cumple a la perfección. La finalidad es conseguida y el bien que fue la idea que detrás de la cola es disfrutado por todo el mundo. Pero llega el patológico, llega el caprichoso, llega el compulsivo, o los que la humanidad ha etiquetado descarados. Pues llega y usted ve el primer indicador de que no es un cumplidor que ha llegado, es que no pregunta nada. No le interesa la información. Los pecadores no les interesa la Biblia, no les interesa toda la información que Dios ha dado a la humanidad acerca de cómo integrarse dentro de su orden y cómo desenvolverse. No les interesa esa información para nada, porque no tienen la menor intención de ¿qué? De cumplir. Llega el patológico, el caprichoso, el descarado, y cuando alguien le dice, porque hay diplomáticos en la cola, si hay lugar donde hay más diplomáticos en la cola, alguien le dice diplomáticamente, usted está buscando el último. Le dice, ¿qué último? Le dice, yo soy primero. No hay patológico en la tierra que no es primero. No hay patológico en la tierra que no es primero. Porque como primero se libra de las obligaciones, se libra de los deberes, se libra de tener que cumplir, se libra de tener que medirse, se libra de tener que ajustarse a nada. Como primero se libra de todo. Yo soy primero. El problema es cuando hay muchos primeros. Entonces, cuando hay muchos primeros, porque hay muchos patológicos y descarados, entonces se forma ¿qué cosa? La guerra. Y eso a nivel de cola y a nivel de todas las áreas de las relaciones humanas. El primero que dijo que yo soy el primero fue Satanás. Antes que él en la cola estaba ¿quién? Dios. Ante él estaba Dios. Y él dijo, yo soy el primero. ¿Por qué dijo yo soy el primero? Para librarse de tener que obedecer a Dios, porque tener que cumplir los órdenes de Dios, porque tener que vivir dentro de un orden establecido por Dios, por tener que ajustarse, adaptarse a ninguna autoridad, nadie que tiene que decirle lo que tiene que hacer. Y a partir de este momento, Satanás es el primero. Entonces él no tuvo que funcionar dentro del orden de Dios porque él es primero. Hizo así a Dios a un lado. Y como el primero, él organiza su propio reino. Divide la creación en dos. Reino de Dios, reino de Satanás.
que todo el mundo que nace escoge. ¿En qué bando vamos a militarnos? Ahora, ¿qué cosa era Satanás antes de caer? ¿Ah? Un ángel. ¿Y qué cosa es un ángel? Un espíritu. Un espíritu que es capaz de entender y comprender el sentido espiritual del mundo y de la realidad de la cual él forma parte y conscientemente integrarse a esa realidad. Como el que llega a una cola y entiende el sentido que tiene la cola y se integra espontáneamente y voluntariamente porque es cumplidor. Pero llega Satanás un día y entiende que es el primero. Y a partir de ese momento Satanás no tiene ningún sentido de integrarse a lo que ya existía, sino formar algo de él. ¿Hay premeditación o no? ¿Hay maldad? Porque cuando él se niega a sumarse a Dios, ya al no sumarse a Dios no le está amando. ¿No es así? Y al decidir formar algo aparte suyo, traicionando a Dios, está mostrándose desleal a Dios. Al dividir el reino de Dios, está golpeando a Dios. Entonces hay una premeditación maligna por primera vez en un espíritu. Y por primera vez apareció en existencia un espíritu que maligno. Antes decir espíritu significa amor, santidad, pureza, el bien, armonía a todos en la familia. Espiritualidad significa familia, amor, bien común, todos juntos. Espiritualidad significaba eso. Después que llegó Satanás, y Satanás se transformó en un espíritu desnaturalizado, capaz de premeditar el mal. Existe otro tipo de espiritualidad, la espiritualidad maligna frente a la espiritualidad santa. Y la espiritualidad maligna es la negación de la espiritualidad santa. Donde quiere que se manifiesta en contra. Donde quiere que se manifiesta destruyendo, desnaturalizando, mutilando, distorsionando y acabando con lo que proyecta la espiritualidad santa. Usted no sabe, la primera vez que yo empecé a orar y a estudiar ese tema fue por un día que yo estaba hablando con una santera. No estaba vestido de blanco. Yo nunca he podido adaptarme a la idea de que los hijos de Dios se avergüenzan del título de santo. Y los de Satanás se viste de blanco y dice yo soy santo. Pero esta santera no estaba vestida de blanco, pero ella estaba proclamando que era santa. Entonces, en una parte de la conversación me dice, yo soy espiritual. Entonces, ¿a qué me chocó? Porque la palabra espiritual para mí, desde aquel momento, desde que yo era jovencito convertido, yo siempre asociaba la palabra espiritual con lo elevado, lo sublime, el amor,
Dios, los dones, el ministerio, la consagración y todas esas cosas. Entonces cuando esa mujer me dice, yo soy espiritual, aquello me chocó, sentí así. Y fui a refutarla. Y de pronto el Espíritu dice, que tú vas a refutar, tienes razón, es verdad. Si ella no es materialista, ella no es materialista, ella cree en el Espíritu. Ella cree en el mundo espiritual, ella cree en lo sobrenatural, ella cree en los milagros, ella cree en el espiritual. Aquello para mí fue algo que tiene un mal sabor. Y yo me pasé semanas y meses estudiando el tema, porque por primera vez descubrí que la espiritualidad tenía dos tendencias. Y me puse, y el Señor me enseñó que existe el espíritu desnaturalizado, y que el espíritu desnaturalizado produce la malignidad, y el espíritu sano produce la bondad. Entonces seguí indagando a través de las Escrituras y descubrí que el espíritu maligno es un espíritu desnaturalizado, y el espíritu desnaturalizado es un espíritu insensible, porque los objetos no son sensibles, pero las personas deben ser sensibles. Pero hay personas que actúan como objetos, como fenómenos naturales. Entonces, ¿cómo se entiende un espíritu que no es sensible? Porque está desnaturalizado. La sensibilidad es propio del espíritu, pero cuando el espíritu está desnaturalizado pierde la sensibilidad. Entonces, de ahí se puede ver personas que se proyectan como si fueran cosas, como si fueran fenómenos y no personas. Entonces me di cuenta que los demonios y Satanás y todos los demonios y diablos y todos los poderes satánicos, a pesar de que son personas, pero no actúan como personas, actúan como fenómenos insensibles. Entonces llegué a otra cuestión, que el espíritu maligno es cruel. Donde existe el espíritu maligno existe la crueldad. Aunque sea un pastor, es cruel, no siente ni padece, y es capaz de hundir cualquier cosa, aunque va a hacer daño a su propio colega en el ministerio, pero es capaz de hundirlo y ejecutarlo, porque en la malignidad del espíritu desnaturalizado, insensibilizado, está la crueldad. Y donde está el espíritu maligno, siempre está la crueldad. Y todo pecado es crueldad. Nadie puede pecar sin premeditar el daño. Y nadie puede premeditar el daño si es sensible. Y nadie que hace algo con insensibilidad deja de ser cruel. El pecador es cruel, aunque cuando usted lo ve sonriente, usted lo ve con 20 modales y 20 manifestaciones de urbanidad y de cultura, a la raíz del pecado está la crueldad. Y por eso es que dice Cristo, dice la Biblia, que a Dios le horrorizó la maldad que estaba en el corazón del hombre. La crueldad.
la capacidad para el daño, la capacidad para la destrucción, la capacidad para la deslealtad. Entonces, Dios decidió que un hombre así no puede continuar viviendo en su creación. Pero Dios mandó a este mundo a Jesucristo. Y la malignidad que trae el pecado al corazón del hombre tiene su solución en la cruz. Y a través del Espíritu Santo llega la santidad al corazón. Entonces, para nosotros decir yo soy espiritual, yo soy espiritual, la materia es la negación de la espiritualidad. La muerte espiritual es la negación de la espiritualidad. Pero la espiritualidad maligna es la negación de la espiritualidad divina. Si usted permite que la espiritualidad maligna prospera en su mente, en su corazón y en su conducta, de ninguna manera la espiritualidad de Dios puede prosperar en ti o en su vida. En la misma forma que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio, ¿verdad? Dos espiritualidades no pueden ocupar un mismo corazón. Tenemos que decidir cuál de esas dos espiritualidades se va a manifestar en nosotros. Si la espiritual maligna es la que va a gobernar mi mente, mis predisposiciones y mi conducta, o la espiritualidad que viene de Dios, la que viene de Satanás, nos va a volcar siempre los unos contra los otros, nos va a sembrar en nosotros la deslealtad, la enemistad, la discordia, el descaro. Vamos a llegar a la escuela sin informarnos de cómo integrarnos, con la disposición de dividir, destruir, incumplir, desgregar. O vamos a llegar con la intención de amar, de unir, de sumarnos, de insertarnos, de cumplir y de ser portadores del bien que Dios quiere llevar a cabo a través de la correcta relación de todos los unos con los otros. ¿Cuál de estas cosas va a ser nuestra forma de vivir? La moral solamente puede existir cuando es el Espíritu de Dios que está determinando nuestra espiritualidad. Donde el espíritu de Satanás es el que está inspirando nuestra espiritualidad, no puede existir moral de ningún tipo. Y no puede estar la imagen de Dios en nosotros. Y no puede estar el bien en nuestras vidas. Dios quiera que nosotros podamos cada cual analizar cuál es nuestro estilo de vida en este mundo. Y si en nosotros está la espiritualidad de Dios o la espiritualidad del maligno. Que Dios le bendiga.